Y también en este preciso momento va a quedar el tiempo con nuestro hermano pastor a la predicación y la atención de cada uno de nosotros mismos. Gracias por todo lo que hemos hecho hasta este momento, hermanos y hermanas. Llevamos ya como 45 minutos, casi 45 minutos con nuestra adoración. Ya hemos cantado algunos himnos, algunos coros, la lectura de la palabra. Ya se han elevado algunas oraciones al Señor. Ahora ha llegado el momento, hermanos, donde vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Y verdaderamente amamos a Dios y a su palabra. Es nuestro anhelo, nuestro deleite, escuchar siempre lo que Él quiere enseñarnos a través de su palabra. Quisiera pedirles, mis hermanos y hermanas, que se pongan de pie, todos de pie ahí en su lugar. Vamos a orar un momento, vamos a ponernos en las manos de Dios, siempre pidiéndole a Él que bendiga este tiempo, este espacio que vamos a ocupar para estudiar su palabra. Si usted sabe leer, seguramente trae su Biblia, pero si no, pues va a poder escuchar siempre la palabra del Señor. Oremos un momento, hermanos y hermanas. Soberano Dios, te damos las gracias, Señor, por tenernos una vez más aquí en tu casa, este lugar que ha sido consagrado solo a ti. Aquí vienen tus hijos, aquí viene tu pueblo, Señor, a reverenciar tu nombre, a obedecer y cumplir lo que dice el apóstol Pablo a los creyentes de Roma, cuando Pablo les dice en Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable ante Dios. Y a ese hemos llegado, Señor, a adorarte, a exaltarte, a entregarte nuestros cuerpos como sacrificios vivos delante de ti. Señor, como la adoración que siempre celebramos, de que te ofrecemos, es muy importante, Señor, estudiar tu palabra. Si un día te conocimos, si hay cambios que han ocurrido en nuestras vidas, porque tu palabra, Señor, es la que nos ha cambiado, es la que nos ha transformado. Y al estudiar tu palabra, Señor, nos puede ayudar a vivir más en temor y conocer quién eres y qué es lo que tú haces por nosotros. Señor, mi Dios, te pido que bendigas los próximos minutos, donde juntos vamos a estar estudiando tu palabra, leyendo tu palabra, Señor, para alimentarnos espiritualmente. Me pongo una vez más en tus manos, Señor, úsame como siempre lo has hecho. Señor, reconozco delante de ti que soy pecador como cualquier persona. Todos en algún momento hemos sentido, Señor, esa indignación de servirte, pero gracias porque tú nos has lavado con tu sangre y nos usas a cada uno en diferentes formas, en diferentes maneras. Te pido, mi Dios, que tú me uses una vez más para edificar la vida de tu pueblo, de tus hijos, aquí reunidos, Señor, con tu palabra que vamos a estudiar. Gracias, Señor, nos dejamos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos y hermanas. Vamos a seguir hablando, hermanos, vamos a seguir estudiando acerca de los atributos activos de Dios. Ya hemos estudiado los primeros dos atributos activos de Dios, ya hemos estudiado acerca de su atributo de omnipotencia, que Él tiene todo el poder, que Él puede hacer todo lo que quiera. Ningún ser humano puede compararse a Dios. Dios puede hacer cualquier cosa que a Él le plazca. Y la semana pasada, seguramente recuerdan conmigo, apenas hace una semana, estudiábamos acerca del segundo atributo activo de Dios, que es su atributo de omnipresencia.
Quiere decir que Dios está en todo lugar, Dios está en todas partes. No hay lugar, no hay ningún espacio en el mundo que Dios no esté presente. Eso es lo que estudiábamos la semana pasada y basados en el Salmo 139, versículos 7 al 12 principalmente. Y hoy en esta noche, hermanos, vamos a estudiar el tercer atributo de Dios, que es su omnisciencia. Realmente son diferentes cada uno de estos atributos que Dios tiene. La omnisciencia de Dios tiene que ver con su conocimiento pleno, que Él conoce todas las cosas de antemano. El conocimiento anticipado de Dios. Desde esta parte introductoria les quiero mencionar, hermanos, que al hablar de la omnisciencia de Dios, Él es el único que conoce el pasado, el presente y el futuro del hombre, de la mujer, el ser humano. Él conoce todo. No hay nada que se escapa delante de Dios. Y rápidamente, hermanos, nos vamos al Salmo 139. Como les acabo de mencionar, la semana pasada estudiamos los versículos 7 al 12, claro, leímos otros versículos más en otros libros de la Biblia, pero el Salmo 139, versículos 7 al 12 fueron los versículos principales. Hoy vamos a estudiar los versículos 1 al 6, donde está claramente enseñado, hermanos, acerca de la omnisciencia de Dios. David había comprendido que Dios es un Dios omnipresente, que está en todo lugar, en todas partes, como dijimos la semana pasada. Él comprendió también que Dios conoce todas las cosas, su conocimiento anticipado. Si no les es mucha molestia, hermanos, se ponen de pie una vez más porque vamos a leer los versículos 1 al 6 y luego leeremos el versículo 23 y 24, los últimos dos versículos del precioso Salmo 139. Recuerden, vamos a hablar acerca de la omnisciencia de Dios. El título general de lo que hemos estado estudiando es sobre la doctrina de Cristo o cristología. Hoy el tema entonces va a ser sobre la omnisciencia de Dios. Y el escritor comienza a decirnos de esta manera en el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pasemos al versículo 23 y 24. Examíname, oh Jehová, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que Dios bendiga su palabra y nuestros corazones, hermanos. Pueden tomar sus asientos una vez más. La omnisciencia de Dios es otro de sus atributos activos. Dios es un Dios que conoce absolutamente todo. Y cuando uno lee estos versículos, no debe causarnos miedo o temor al saber que Dios conoce todo, o asustarnos o entrar en pánico, sino que más bien pensar que nuestro Dios es un Dios grande, que Él tiene buenos y mejores planes en nuestras vidas. Como vuelvo a repetir, Él conoce el pasado, el presente y el futuro.
El escritor dice en el versículo 1, vamos a ir analizando cada versículo, cada frase, y espero que usted tenga ahí su Biblia enfrente. Dice el versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Cuando la Biblia usa esta expresión, oh Jehová, es una admiración. El escritor está sorprendido de este Dios que conoce todo. Él dice, tú me has examinado. Se dice que esta expresión examinar tiene que ver también con perforar, de penetrar. Dios conoce todo, lo profundo del hombre. Delante de Dios no hay nada que está oculto, como decíamos la semana pasada, y en cuanto a su omnisciencia, Él penetra el corazón del hombre, penetra la mente del hombre. Dice el salmista, tú me has examinado y conocido. Cuando usted va con el doctor, cuando usted va con el médico, le hace algunos exámenes y después él puede descubrir qué es lo que usted tiene. Y luego él le va a decir, este es el medicamento que le va a ayudar para controlar su enfermedad o para sanarse. Él tiene que hacer un examen profundo. Dice la Biblia aquí que Dios nos examina. Cada detalle conoce Él. Tú me has examinado y conocido, dice el Señor. Escuche esto, hermano, hermana. A veces en la mente del hombre hay cosas que son difíciles de comprender, de entender, pero cuando dice la Biblia que Dios nos conoce bien, no solo a unas cuantas personas, sino a los 8,000 millones de personas que hay en el mundo, Él conoce bien a cada persona. Él conoce lo que hay en la mente, lo que hay en el corazón del hombre. Lea conmigo el versículo 2, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Analicemos esa primera frase del versículo 2. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dios ve todo. Ahorita que estás sentado, Él te ve, Él sabe. Cuando tú te levantas y caminas, cuando duermes, Él ve todo, Él sabe todo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Yo puedo ver a ustedes ahorita, pero no puedo ver lo que hay en su mente. Pero Dios sí. Yo no sé si todos realmente ahorita están concentrados. Yo puedo verles aquí que me están prestando atención, pero realmente es así, o es que alguien quizás se quedó como que laqueado mirándome hacia mí, pero está pensando en otra cosa. Dios sí lo sabe. De pronto alguien está quizás ahorita sentado y pensando en qué área de trabajo va a poner el supervisor mañana. Quizás dirá el hermano o la hermana. Es lo que está pensando aquí en la casa de Dios. Puede que alguien está pensando en este momento, ¿será que hay algo de comida todavía en la refri cuando vamos a llegar? Uno puede ver a los hermanos como que muy concentrados, pero quizás realmente la mente anda vagando por otro lado. Dios conoce cada corazón, Dios conoce cada mente. El escritor dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Él está viendo ahorita lo que estás pensando. Quizás alguien está pensando, esa enseñanza, esa predicación que el hermano está compartiendo es interesante, pero alguien dice, yo no le encuentro tanto interés en estudiar acerca de quién es Dios. Dios conoce cada cosa que pasa en nuestra mente. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Ha escuchado usted, hermano, hermana, de los que estudian psicología? Se dice que con el contacto visual ellos pueden leer tu mente, decir, ok, esto es lo que estás pensando, esto es lo que hay en tu mente. Ahora, solo con una persona a la vez. Acabo de decir que el Dios omnisciente que conoce
a todos. Él conoce a todas las personas, a cada persona. Él conoce todo lo que pensaste hoy, todo lo que dijiste hoy, es lo que vamos a leer más adelante. Él conoce cada movimiento que hiciste hoy. Él conoce en qué número de parqueos te parqueaste ahí en el trabajo, ahí donde te quedaste afuera ahorita. Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos, pero antes dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Cada movimiento que hacemos, el Señor conoce. Eso es entonces la omnisciencia de Dios, que Él conoce todo, absolutamente todo. Sigamos leyendo. Versículo 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. Cuando tú vas a un viaje, Él conoce dónde vas, Él conoce cuántas millas caminaste o vas a hacer. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todo el Señor lo conoce. Voy a enfatizar lo que mencioné. Dios conoce lo que ya hemos vivido, lo que usted vivió hace una semana, hace un mes, hace un año. Él lo conoce todo. Él conoce el presente y Él conoce el futuro. ¿Alguien de nosotros pudiera saber, hermano, qué es lo que le va a pasar mañana? No. ¿Usted sabe qué es lo que le va a pasar de aquí a una semana? No. Si preguntara aquí a las hermanas, ¿sabían ustedes, hermanas, con quién se iban a casar cuando eran solteras? No. ¿Sabían ustedes, hermanos, con quién se iban a casar cuando estaban solteros? Por supuesto que no. Pero Dios ya lo sabía, ¿sí o no? Sí, Dios ya lo sabía. Él conoce todo anticipadamente. Yo nunca pensé, nunca pasó por mi mente hace 5 años, hace 10 años atrás, que un día iba a venir a pastorear la iglesia La Vid Verdadera. Pero Dios ya lo sabía. Sin duda Dios decía, el 6 de enero del 2024, los hermanos van a ir a traerte en Knoxville. Dios ya lo sabía. Y Él ya sabía que iba a estar predicando sobre su omnisciencia en esta noche acá con ustedes. Hace muchos años atrás, estoy hablando como el 2008, 2009, cuando estaba en Alabama todavía. Recuerdo que vine como 1 o 2 veces acá con otros hermanos como visitantes nomás cuando se hacen los aniversarios. En mi mente, vuelvo a repetir, nunca cruzó por mi mente, dentro de unos 15, 16 años llegaré a pastorear la iglesia La Vid Verdadera en Shelbyville. Jamás. Nunca pensé también que un día me iba a casar con una hermana hermosa, preciosa, que se llama Estela. Y Dios ya lo sabía. Dios conoce todo. Su palabra dice que Él es el Dios omnisciente, que conoce todas las cosas de antemano. Ahora voy a decir una cosa. Todo lo que va a venir más adelante, el Señor sabe qué es. No hay nada que Dios desconozca ahora. Ahora, usted ha escuchado de los brujos, de los adivinos, de los hechiceros. Bueno, mayormente hablemos de los adivinos, porque hay diferencia de un adivino y un hechicero. Un hechicero es alguien que causa daño a una persona con las obras de las tinieblas. Pero hablar de un adivino, los que dicen adivinar el futuro. De pronto le dicen a la persona, mira, te va a ir bien, esto es lo que viene para ti. De pronto sucede todo lo contrario. Son humanos, pueden fallar. Pero Dios sí conoce bien cada cosa en nuestras vidas. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ese es el Dios en quien hemos creído. El Dios que conoce todo. Él conoce cada situación en nuestras vidas. Sigue leyendo conmigo el versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, que dice, tú
la sabes toda. Dios ya conoce cuántas palabras vas a decir mañana. Él sabe cuántas palabras has dicho desde que te levantaste hoy hasta en este momento. Él conoce todo, cada palabra que sale de nuestra boca. Y es aquí donde alguien puede entonces decir, bueno, si Dios ya sabía que yo iba a decir una mala palabra, entonces, ¿será que todavía puedo cambiar eso? Claro, con tu temor a Dios tú puedes cambiar las cosas malas y actuar correctamente. Dios conoce todo, pero que cada uno de nosotros podamos cuidar lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir. Quiero repetir lo que dije hace un momento. Al conocer que Dios es un Dios omnipotente, que Dios es un Dios omnipresente, que Dios es un Dios omnisciente, no debe causarnos terror o miedo, sino que más bien debemos decir, Señor, gracias, porque ese eres tú, y ese eres tú en quien yo he confiado. Ese Dios que todo lo sabe, así que confío que mientras mi futuro está en tus manos, todo va a estar bien. Aunque parezca ser que hay cosas que van a venir, que son difíciles, son duras, que quizás en algún momento pensaré que no voy a poder llevarlas, pero mientras que tú vas a estar conmigo, mientras que tú eres el que lo va a permitir, yo sé que tú me vas a guiar. Yo sé que tú vas a tener el control de todo. Y he aquí dice el escritor, oh Jehová, tú la sabes toda. Ahora note conmigo lo que dice el versículo 5. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Observen acá, hermanos, observen acá. Dice el versículo que el Señor está delante, detrás, ¿y dónde más? Arriba, encima de nosotros. Es decir, que estamos rodeados por Él. Él está delante de nosotros, Él está detrás de nosotros. Él ve cada movimiento que hacemos. Cada cosa que hacemos, Dios lo conoce. Este versículo es muy importante, dice, detrás y delante me rodeaste. Y luego dice, y sobre mí, está hablando entonces de la posición de arriba, y sobre mí pusiste tu mano. Me tienes rodeado, Señor. No puedo esconderme delante de ti. Tú me conoces bien. Cuando tú vas caminando, el Señor te tiene rodeado. Cuando tú vas al trabajo, cuando tú vas a la tienda, cuando tú vas a hacer un viaje, cuando tú vas a hacer cualquier cosa, el Señor te tiene rodeado. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Ahora noten conmigo aquí la admiración del escritor. En el versículo 6 él dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. La mente finita del ser humano es incapaz de entender la infinitud de Dios. Alguien podría preguntarse, ¿cómo es posible que Dios puede ver la mente y el corazón de esos 8,000 millones de personas en el mundo? Su palabra dice que Él lo conoce, todas las personas en el mundo. Él conoce a cada persona, lo que piensa cada persona. Ese es el Dios grande que usted y yo tenemos. Él es el gran Dios omnisciente, el que conoce todas las cosas. Me gustaría mostrarles con la Biblia, con la palabra de Dios, que cuando el Señor comenzó a llamar a sus seguidores, algunos de ellos pensaban que tenían que identificarse con Jesucristo todavía, cuando el Señor dice, yo ya te conozco, yo ya te había visto antes. Rápidamente nos vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, en su capítulo 1. Puestos de pie una vez más, hermanos. No es que alguien se esté durmiendo, pero es bueno también hacer algo de ejercicio. Evangelio de Juan, capítulo 1.
Vamos a leer los versículos 43 al 51. Y notarán conmigo, hermanos, algo interesante acá. Voy a darles tiempo para que lo encuentren. Juan capítulo 1, versículos 43. Llegamos al 51. Muy bien. Leamos juntos. Que con la lectura en este momento vayamos entendiendo, captando de qué está hablando los versículos acá. Recuerden, estamos hablando acerca de la omnisciencia de Dios, su conocimiento anticipado, que Él conoce todo, su conocimiento pleno. Dice el versículo 43 del primer capítulo del Evangelio de Juan: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, escuche esto: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pueden tomar sus lugares, hermanos y hermanas. Interesante este cuadro que usted y yo estamos leyendo. Como usted ya leyó conmigo, el Señor Jesucristo llama a Felipe y le dijo: Felipe, sígueme. Y dice la Biblia que Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro, que eran otros que el Señor había llamado para que formen parte del grupo de apostolado. Dice en los versículos que ya leímos que Felipe halló a Natanael y le contó todo lo que había pasado y que habían visto al Señor Jesús, que había nacido en Nazaret. Entonces Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Como diciendo, es una ciudad insignificante, ¿cómo es posible que algo bueno puede salir de ahí? Le dijo Felipe: ven y ve, porque Jesucristo ya estaba comenzando entonces a hacer milagros. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, mire esto, hermano: ¿de dónde me conoces? Él pensaba que el Señor no conocía quién era él. El Señor se refirió a él con su nombre y él se sorprendió. Es como si alguien viniera de cualquier otro país del mundo y que tú nunca has visto a esa persona y de pronto llega y te dice y te llama por tu nombre. Igual sucedió acá. El Señor le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yo ya te conozco, sé quién eres. Y es lo que el Señor te está diciendo en esta noche: yo te conozco, yo sé quién eres. Conozco exactamente todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que planeas hacer. Yo lo sé todo. El Señor le dijo
a Natanael: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En ese instante Natanael entendió que no estaba enfrente de cualquier persona. Natanael entendió que no estaba enfrente de cualquier ser humano, sino que estaba frente del Hijo de Dios y el mismo Dios. En el verso 49 él le dice al Señor: respondió Natanael y le dijo: Rabí. ¿Qué quiere decir Rabí? Maestro. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cómo fue que Natanael entendió que Jesucristo era el Hijo de Dios y el mismo Dios? Porque le dijo: cuando estabas debajo de la higuera te vi. O en otra palabra, Natanael: yo ya te conozco, incluso conozco la historia de tu vida. Desde que naciste hasta donde estás ahora, conozco tu futuro. Creo que en otra de las predicaciones, hermanos, seguramente ustedes se recuerdan cuando aquellos 4 amigos le llevan al Señor, a su amigo el paralítico, para que el Señor lo sanara, y el Señor lo sanó. Y dice la Biblia que los fariseos murmuraban, decían: ¿cómo este hombre blasfema? Si nadie puede perdonar pecados, y solo Dios. Y no decían eso en voz alta, sino en voz baja, murmurando, hablándose en el oído. Es más, cavilaban en sus corazones, dice la palabra, que solo pensaban ellos en su mente, en su corazón: ¿cómo es posible que él está blasfemando? ¿Se recuerdan? Jesucristo viene y les dice: ¿por qué caviláis en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? El Señor estaba leyendo la mente de ellos en ese momento. El Señor sabía lo que estaban pensando en ese momento. Igual acá sucede lo mismo con Natanael. El Señor le dijo claramente a él: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, te conozco, y tú me vas a ser útil. En ese entonces comenzó otra historia en la vida de estos hombres que el Señor había llamado. Antes de ir a otros textos bíblicos, sigamos leyendo el verso 50 y 51. Dice: respondió Jesús y le dijo, es decir, a Natanael: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cosas mayores, cosas extraordinarias seguirán viendo. Ese Dios grande, ese Dios poderoso, Él conoce todo. Él conoce la historia de nuestra vida. Yo les aseguro, hermanos, hermanas, que por este atributo de la omnisciencia de Dios, Él conoce la fecha exacta, qué año usted y yo vamos a morir. Nosotros no lo sabemos. Alguien aquí puede decir: bueno, yo soy joven, todavía aún la muerte no me puede tocar. Pero puede que Dios diga: no, el año que viene te va a tocar, en 5 años te va a tocar, en 10 años te va a tocar. Él conoce ya la fecha, la hora, el minuto, el segundo, por su atributo de omnisciencia. Él conoce todas las cosas anticipadamente. Y Él ya sabía que un día usted y yo íbamos a estar sentados aquí. Un día su amor y su gracia nos alcanzó. Ya estábamos en los planes de Él, ya estábamos en la mente de Dios. Y de eso está hablando el apóstol Pedro. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Y hay muchas cosas importantes que podemos aprender acerca de lo que el apóstol Pedro está diciendo acá. Es su saludo, es la introducción de la primera carta a los creyentes expatriados.
Pero en este saludo que él menciona, hay una palabra importante que muchas veces lo dejamos pasar por alto, pero esta palabra tiene que ver con la omnisciencia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 2, leamos, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amado hermano, amada hermana, resulta que entonces hubo un tiempo que los primeros cristianos fueron perseguidos por su fe en el Señor, por Nerón, que se había levantado en contra de los cristianos para exterminarlos, para eliminarlos. Claro, Dios ya sabía todo eso también. Es a ellos a quien Pedro escribe esta primera carta. Él se identifica con su nombre Pedro, su nombre que se le dio como apóstol. Pedro, apóstol de Jesucristo, porque Jesucristo mismo lo había llamado. Ahora dice, a los expatriados, en otras palabras, a los dispersados, a los que ya no se encuentran en su país natal, sino que ahora se encuentran en otras ciudades por su fe en el Señor. A los expatriados de la dispersión, en el 4 ciudades se mencionan aquí a los de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora aquí viene esta frase, hermanos, que es muy interesante. Pedro dice a estos cristianos perseguidos por su fe, elegidos según ¿qué? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Cada vez que usted va a leer ese versículo, es correcta la expresión presencia, porque muchas veces se lee incorrectamente esta frase. Alguien podría decir, creo que se equivocaron en escribir presencia, tal vez quisieron decir presencia. De pronto uno lee elegidos según la presencia de Dios. No es la presencia de Dios, sino es la presencia de Dios. Es decir, su conocimiento anticipado. La Biblia está escrita gramaticalmente y se ha escrito cuidadosamente, y cada frase está correcto. Entonces dice, elegidos según la presencia de Dios. Habían sido elegidos antes. Dios ya lo sabía, Dios ya lo conocía. El Señor conoce ahora todos los que son miembros de esta amada iglesia, pero ya lo sabía desde antes. Dios ya conoce ahora quiénes serán los nuevos miembros de la iglesia de aquí a una semana, de aquí a un mes, de aquí a un año. Él todo lo sabe por su atributo de omnisciencia. El versículo dice aquí, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Esos que han sido elegidos, han sido santificados por el Espíritu Santo. Esa palabra, elegidos, es muy importante. Elegidos, llamados para ser hijos del Señor. Hemos sido elegidos por el Señor. Usted y yo somos especiales para Él. Usted y yo somos importantes para Él. Él nos ha elegido. Él te ha elegido para que seas su hijo. Él te ha elegido para que tú seas su hija. Por su atributo de omnisciencia, Él ya lo sabía. Quizás desconozco el trasfondo histórico de la vida de todos los miembros de la iglesia acá. Quizás algunos estaban lejos de Dios, quizás algunos estaban hundidos en un vicio, quizás algunos estaban hundidos en los placeres del mundo, pero un día Dios los cambió, un día Dios los transformó.
Y los familiares se sorprendieron y dijeron: nunca pensamos que un día esto iba a suceder, nunca pensamos que un día esta persona iba a servir a Dios. Hablando de alguien que quizás estuvo un tiempo lejos de Dios. Hablemos de alguien que quizás estuvo por mucho tiempo en el alcoholismo. Es probable que los familiares dijeron, muchas gracias hermana, seguramente dijeron: esta persona va a morir así, no tiene solución, tal vez es su destino. Pero Dios dice: no, un día su vida va a cambiar, un día yo lo voy a cambiar. Esa es la omnisciencia de Dios, su conocimiento anticipado. Si usted conoce a alguien que está alejado o apartado de Dios, ora por él, ora por ella. Dile al Señor: Señor, si te place rescatarlo, sacarlo de ahí, hágalo. Y Dios lo puede hacer. Y es importante entonces pedir a Dios que Él haga la obra que Él solo sabe hacer mejor en la vida de cada persona. Dice: elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. En este único versículo vemos, hermanos, la obra de la Trinidad. Elegidos por la presciencia de Dios, su atributo de omnisciencia, santificados por el Espíritu Santo, y dice: rociados por la sangre de Jesucristo, perdonados por Jesucristo, que fue Él el que dio su vida por amor a nosotros. Él es el Dios que todo lo tiene planeado en nuestras vidas. Dios tiene buenos y mejores planes en la vida de cada uno de nosotros. No hay nada mejor que confiar en Dios y ponernos en las manos de Él y dejar que Él lleve todas las cosas a su manera en nuestras vidas. Él es el mejor que sabe dónde llevar nuestra vida, porque Él conoce todo. A veces queremos pelear solos, a veces queremos luchar solos, pero debemos dejar todo en las manos de Dios, que Él guíe todo a su manera. Volvamos al Salmo 139, hermanos, donde comenzamos a analizar los primeros versículos. Salmo número 139. Con mucha razón dice entonces el escritor en el versículo 6: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Señor, mi mente es tan pequeña que no puede entender la grandeza, la magnitud de tu nombre. Dios es inmensamente grande, hermanos. ¿Sabían ustedes, hermanos, hermanas, que los grandes científicos, en su mayoría los científicos han llegado a la conclusión de decir que Dios no existe? Ahora, ¿saben por qué? Porque el hombre, con su inteligencia, con esa pequeña inteligencia que Dios les ha dado, porque nunca vamos a tener el conocimiento de Dios, pero con esa pequeña inteligencia que Dios da al hombre, ahora el hombre puede medir el peso del aire, pueden detectar cuando viene un huracán, o pueden detectar cuando viene un terremoto, cosas así, a través de las cosas avanzadas que han inventado, el telescopio y otras cosas más. Y el hombre llega en la conclusión de decir: Dios no existe, porque no lo pueden meter en una de esas sus maquinitas que han inventado para comprobar que Dios existe. Y como no lo pueden hacer, entonces dicen: Dios no existe. Pero ¿cómo van a meter a un Dios inmensamente grande en un aparatito chiquito que ellos mismos han inventado? Dios es grande. Decíamos la semana pasada, al hablar de la omnipresencia de Dios, que Él está en todo lugar. Él ocupa toda su creación, Él está en todas partes. Ahora, al hablar de su omnisciencia, Él conoce todo. Nada se escapa delante de Dios. Voy a pedirle, mis hermanos y hermanas, que nos pongamos todos de pie. Solo quiero pedir a cada uno de ustedes: demos gracias a Dios
que siendo Él ese Dios omnisciente, que conoce todo, ese Dios grande, Él un día nos alcanzó. Pon tu vida en las manos de Él, confía plenamente en Él. Señor, he comprendido que tú conoces todo. ¿Para qué preocuparme tanto del futuro, de qué será de mí en un mes, en un año, cuando tú ya lo sabes todo? Simplemente me pongo en tus manos y quiero, Señor, que tú sigues guiando todo en mi vida. Cualquier cosa que venga, solo sé que tú estás en control de todo y confío en ti. Y es aquí donde cabe mencionar, hermanos, de que podemos confiar en Dios aún con los ojos cerrados. Él nos va a llevar entre sus brazos. Él conoce bien lo que tiene para nosotros en nuestras vidas. Yo no sé, quizás hay cosas que te atemoriza el futuro. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Qué ocurrirá? Solo piense, Dios, tú conoces todo y solo sé que tú vas a obrar a tu manera. Lo que no puedo ver ahora más allá, tú ya lo conoces. Solo ayúdame a confiar en ti. Y vuelvo a repetir lo que dije una y otra vez en la enseñanza. Conocer que Dios es un Dios omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, no debe causarnos terror o asustarnos. Bueno, entonces Dios controla, ve todo. Al contrario, decir, Señor, gracias, porque eso es lo que eres. Tal vez desconocía que eres un Dios inmensamente grande. Voy a seguir confiando en ti. Oremos un momento. Soberano Dios, gracias te damos en esta noche por habernos hablado una vez más a nuestras vidas. Estudiar tu palabra, Señor, es tan lindo, es tan precioso. Es a través de tu palabra, Señor, que llegamos al conocimiento de ti. Si un día fuimos salvos, Señor, es todo gracias a tu palabra. Porque un día alguien nos habló de tu palabra. Y para seguir creciendo, para seguir, Señor, teniendo temor de ti, es necesario que conozcamos quién eres. Tu palabra nos enseñó en esta noche que tú eres el Dios omnisciente, el Dios que conoce todas las cosas. Ninguna persona, ningún ser humano en el mundo tiene este atributo tuyo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de conocer qué es lo que hay mañana, qué es lo que viene en una semana, en un mes, en un año. Mucho menos de aquí a 10 años. Desconocemos todo. Pero tú que eres el Dios omnisciente, tú conoces todas las cosas. Y no hay nada mejor, Señor, que confiar nuestras vidas en ti y decir, Señor, sigue guiando todo, llevando todo a tu manera. Y al saber también, Señor, que tú eres el Dios omnisciente, conoces lo que hay en nuestro corazón, conoces lo que hay en nuestra mente, conoces, Señor, las palabras que vamos a decir antes que las dijéramos. Eso nos debe llevar al temor y decir, voy a tratar de cuidarme más, porque Dios conoce absolutamente todo. No hay nada que yo pueda hacer a escondidas, no hay nada que yo pueda hacer sin que Dios no se dé cuenta. Una de las cosas importantes que debemos comprender, que al conocerte, Señor, quién eres, lo grande que eres, estos grandes atributos que solo tú tienes, Señor, no deben causarnos terror o miedo, sino más bien agradecerte porque tú eres ese Dios a quien adoramos, a quien servimos, ese Dios grande, pero que también podamos vivir conscientes y vivir en temor al saber que tú conoces todo en nuestras vidas. Oh Señor, ayúdenos a que nuestras vidas, Señor, sean depositadas siempre en tus manos y que tú lleves todas las cosas a tu manera. No hay por qué temer de lo que viene el futuro, porque mientras que tú vas a llevar todo a tu manera, todo va a estar bien. Venga lo que venga, pase lo que pase, vamos a seguir confiando en ti porque todo lo tienes, Señor, planeado en nuestras vidas. Solo nos queda confiar en ti y seguir siempre, Señor, caminando de tu mano. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de los que estamos aquí y que te sigamos adorando porque tú eres ese Dios inmensamente grande.
Gracias te damos, Señor. Nos dejamos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.